¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Ideología, comentando las ideas, platicando el día de hoy con el ingeniero Carlos Alfaro Vázquez, que es consultor independiente en sistemas de gestión, en sistemas de calidad, y platicamos de cómo implementarlo y cómo vivirlo. Si yo tengo una empresa, Carlos, ¿cuáles son los primeros signos que me deben de alertar para llamarte y buscar una asesoría? Muy bien, por un lado pudieran ser como parámetros de referencia las quejas de tus clientes, tu pérdida de mercado, la incorporación a lo mejor de competencia o el hecho de querer ingresar a nuevos mercados. Esos pudieran ser algunos parámetros que te pueden marcar alguna tendencia en la que tú requieras el servicio profesional de algún consultor. Y no únicamente en temas operacionales, estamos hablando inclusive de temas financieros, ¿no? Sí, en los que podamos acudir contigo y a Quality System, a tu empresa, y mencionar, estamos viviendo un momento en el que nuestro crecimiento ha rebasado nuestra propia organización, que es muy común, porque además ahora con la apertura de mercados, con este empuje empresarial que hay de las nuevas generaciones, de repente se dan cuenta que tienen una empresa que les creció y se les salió de control. Sí, sobre todo porque no solamente competimos contra la empresa de al lado, ahora competimos con empresas que están ubicadas en otra parte del mundo, y que eso te debe de marcar tendencias para las necesidades que tú debes de tener como empresario. Por ejemplo, un dato nada más para darle un poquito de sabor al caldo. Hay países como por ejemplo Vietnam o algunos otros que nosotros podríamos considerar con un grado menor de desarrollo que México, y que tienen un mayor número de empresas certificadas que el propio México. En México estamos hablando, por ejemplo, a nivel de certificaciones de ISO 9001, alrededor de 3.500 empresas, cuando por ejemplo en Vietnam andan alrededor de 7.000 u 8.000 empresas. Nada más para que te des cuenta. Pero además el tamaño de Vietnam ni siquiera es el tamaño de Chihuahua, pues. No, pues imagínate cómo andamos, pero bueno, obvio, ellos tienen un desarrollo enfocado a ser manufactureros, a ser, maquiladores de grandes organizaciones o consorcios a nivel mundial, pero eso te marca una tendencia de cómo andamos aquí en México. Oye, Carlos, en muchas ocasiones escuchamos el término ISO 9001 y algún número que acompaña al ISO, pero en realidad, ¿qué es el ISO? Mira, ISO proviene de la Organización Internacional de Estándares o la International Standard Organization, que es una organización que tiene su sede en Suiza y que prácticamente funciona, por así mencionártelo, como una especie de club de Toby, en el que, determinados números de países pagan una membresía y, la Organización Internacional de Estándares les manda una representación. Esa representación, en el caso de México, está, a nivel del gobierno federal, sobre todo a través de la Secretaría de Economía y de la Dirección General de Normas. La Organización Internacional de Estándares se dedica a documentar y a desarrollar estándares en prácticamente cualquier ámbito de la humanidad. O sea, por ejemplo, si tú te vas a dedicar a la fabricación, por ejemplo, de pinturas, pues es muy probable que la Organización Internacional de Estándares tenga algunos estándares o normas desarrollados en ese sentido. Adicionalmente, la Organización Internacional de Estándares se dedica, como te mencionaba, a esa documentación y empieza a asignarles números de serie a las normas. A la norma ISO 9000 le tocó ese número, le pudo haber tocado la 8000, la 10000, sí. Le tocó en particular ese número. Regularmente estas normas se desarrollan a nivel de esa organización y trascienden a los países que son miembros. Los países que son integrantes hacen una copia prácticamente de la norma que proviene de ISO y la publican. Nosotros, en el caso particular de México, la publicamos a través del Diario Oficial de la Federación. Cuando se publica en estos mecanismos, se hace ya de aplicación, puede ser opcional u obligatoria dentro del contexto del país, dependiendo de cómo se clasifique la norma. ¿Hay algún momento en el que el país obligue a una empresa a cumplir con algún tipo de estos estándares, con algún ISO? No, a nivel de algunas normas en particular sí, pero por ejemplo en el caso de los sistemas de gestión no. En el caso de México, los sistemas de gestión quedan a nivel de normas mexicanas, que son normas de aplicación opcional.
Tenemos por el otro lado las normas oficiales mexicanas, que esas sí son de aplicación obligatorias. ¿Por qué quedan a nivel de aplicación opcional? Porque no todas las organizaciones tienen capacidad de cumplir los requisitos de un sistema de gestión, por eso lo dejan con ese grado de libertad. Y entonces, pero sí lo fomenta México, es decir, sí lo promueve, porque me mencionabas que esto está a través de la Secretaría de Economía, de alguna manera donde se fijan los estándares. Yo, al ser una empresa manufacturera, requiero de cumplir con estándares, ya sea porque vayamos a exportar, etcétera, etcétera. Yo puedo tener de alguna manera asesoría por parte de la Secretaría de Economía, o nada más me va a orientar. No, puedes tener incluso acceso a programas que ellos manejan en lo particular. Incluso, por ejemplo, a nivel de gobiernos locales, como pudieran ser gobiernos estatales o gobiernos municipales, hay algunos institutos que se han desarrollado y que ellos promueven e incluso facilitan y apoyan la implementación de este tipo de sistemas. Por ejemplo, en el caso de aquí de Jalisco, está el Instituto Jalisciense de la Calidad, aunque ahorita cabe mencionarlo, ese instituto en lo particular está en un proceso de reestructuración y de reingeniería, y parece que se va a generar un nuevo instituto, pero bueno, son cambios que ellos están manejando hoy en lo Porque particular. además al país le conviene, ¿no? Al país le conviene que nuestra industria esté certificada, pero que además cumpla con los estándares internacionales de calidad y que en algún momento dado se conviertan en exportadoras. Sí, por supuesto. Hay un beneficio país. Sí, porque eso te fomenta el tener mayores fuentes de empleo, mayores ingresos, y tu nivel de desarrollo como país, pues por ende va a aumentar. Muy bien. Andamos en ese sentido. Otro de los factores no es únicamente para la estandarización internacional. Y recuerdo que en alguna ocasión, hacía muchos años, me tocó ir a una cervecería, aquí, una fábrica de cerveza aquí en la ciudad de Guadalajara, y fue cuando conocí, ¿no? Estoy hablando de hace 20 años, las 5 S's. Y yo quedé maravillado porque yo no entendía o no sabía en aquel momento el nivel de orden, el nivel de limpieza que podía tener un taller mecánico, por ejemplo, ¿no? Sí, es impresionante. Ya sé de qué empresa hablas. Por ejemplo, ellos en ese caso en particular manejan 4 tipos de sistemas de gestión, porque no nada más hay sistemas de gestión de la calidad, hay sistemas, por ejemplo, que están enfocados a la salud ocupacional, que eso se manejan a través de otra norma que la propia ISO ha desarrollado. En ese caso son las normas de la familia 18000. Hay, por ejemplo, sistemas que van enfocados a la inocuidad de alimentos, es decir, que los alimentos cuando se consuman por humanos o por animalitos, pues no les haga ningún efecto secundario, que esos andan por el orden de la familia de los sistemas 22000. Están otros sistemas que son en el ámbito ambiental, que son los de la familia 14000, y hay otros nuevos que acaban de desarrollarse que son por el ámbito de la transportación segura. A final de cuentas, si esa es una tendencia que se va a empezar a marcar, se preveía que ya se hubiera dado en los cambios que se están dando a nivel de la norma ISO 9001, pero todavía no lo hicieron, sino esto se va a empezar a reflejar en el futuro. Todos esos sistemas de gestión, a final de cuentas, muy probablemente se van a convertir en uno. Es decir, una empresa que trabaja en pro de la calidad, pues tendrá que trabajar también en pro de la parte ambiental y adicionalmente también de la parte de la seguridad ocupacional y de la salud de sus propios empleados, y también, ¿por qué no?, transportación segura. Si es una empresa del ramo alimentario, pues tendrá que trabajar también en ese ámbito. Esa es la tendencia, que no existen estandarización o estándares individuales por cada uno de sus procesos, en el caso de la salud de los trabajadores, en el caso de los alimentos, en el caso del transporte, sino que todo quede dentro de uno solo. Esa es la tendencia mundial. Exactamente, esa es la tendencia mundial, y que se va a empezar a manifestar más o menos, según un estimado que se tiene, aproximadamente dentro de unos 20, 25 años más o menos, se empezarán a fusionar todos esos sistemas de gestión y de referencia. Y regresando con el caso de esa cervecería, ahí trabajan en particular con 4 sistemas de gestión de manera concurrente. Tienen sistemas de gestión de la calidad sustentados en ISO 9001, sistemas de gestión ambiental sustentados en ISO 14001, sistemas de gestión de salud ocupacional en OSHAS y en ISO 18001, y también en la parte de inocuidad de alimentos en la parte de ISO 22001. Lleva un buen camino esta empresa de cerveza, lleva un buen camino avanzado. ¿Y cómo estamos
en todas las otras empresas en México. Vamos muy atrasados. No, pues vamos muy atrasados. Imagínate, en ocasiones ni siquiera tenemos los estándares mínimos de orden y limpieza y a veces ni siquiera de seguridad industrial, hablando de empresas de manufactura, porque este tipo de sistemas no es restrictivo de empresas de manufactura, se pueden aplicar también en el ámbito de empresas de servicio o instituciones de gobierno. Es decir, no, esto es muy importante porque normalmente pensamos que el área de la manufactura es la que lleva estos ISOs, estos estándares, pero yo, por ejemplo, en el caso de ser consultor, puedo acceder a un programa, un sistema de gestión en el que certifique la calidad del servicio que estoy ofreciendo. Sí, por supuesto, porque a final de cuentas, a nivel de estos sistemas de gestión, hablamos de productos y los productos son el resultado de procesos. A final de cuentas, estos sistemas de gestión, todos buscan la certificación de procesos, que ahí es donde viene la fortaleza, pero también la debilidad de este tipo de sistemas, porque cualquier cosa que yo ponga como un proceso, lo puedo certificar. Y te puedo dar ejemplos de muchas organizaciones en donde para efectos a veces de marketing o de publicidad certifican algo y nosotros en automático asumimos que se está certificando a toda la organización y eso no es cierto. Se certifican a veces procesos en particular y ahí es donde está el riesgo. Procesos pequeñitos, puede ser un proceso pequeñito y estoy comprando la idea de que están certificados, de que tienen un ISO, en realidad es solo un proceso de toda la gama de procesos que puede tener. Exactamente, entonces ahí es donde viene la debilidad y a nivel de la Organización Internacional de Estándares no hay alguien que te marque o que te valide si el proceso que tú elegiste pues es válido o no es válido, simplemente es un proceso y si es un proceso yo lo puedo certificar, esa es la debilidad de este tipo de sistemas. Muy bien. Amigos, estamos en Ideología, estamos platicando con el ingeniero Carlos Alfaro Vázquez, que es consultor independiente de sistemas de gestión, sistemas de calidad. Por supuesto, estamos en Ideología comentando las ideas, no le cambien, estamos de regreso después de un anuncio de nuestros patrocinadores.